Las Iglesias de Cristo presentan Sacrificio Perfecto. Soy sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Gracias por prestarnos su atención. Estamos para servir. Por favor, contáctenos por uno de los medios que aparecen al final de esta transmisión. Que el Señor le bendiga. Le damos gracias por sintonizar esta entrega especial que hacemos de la serie Sacrificio Perfecto. En el día de hoy tenemos la segunda parte de la entrega que estuvo a cargo nuestro hermano Julio Encarnación. Hoy queremos ayudarle a usted a seguir meditando en su vida. Y más que en esta vida terrenal, en la vida futura, la eterna. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Hay un texto bíblico muy famoso que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Allí dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que crees en Dios, no solamente en su existencia, sabemos que le has visto obrar varias veces en tu vida, y sabemos que eres consciente de que muchas veces y de muchas maneras Él ha estado llamándote. La de hoy es simplemente un esfuerzo más de Dios por hacerse presente en tu vida. Esta serie de entregas que hemos venido trayendo a través de la televisión, de las radios, de las redes sociales, quieren cumplir con ese propósito, de llevar a todo el mundo el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y más en este tiempo en donde el mundo está tan preocupado por pandemias, por situaciones, es momento de volver a elevar nuestra mirada al cielo. Y por eso estamos hoy poniendo delante de ti esta oportunidad. Y queremos, por favor, que nos acompañes en oración en este momento para que Dios tenga el control de todo cuanto se hará. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios bueno y santo, tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Te damos muchas gracias porque a pesar de los pesares, estamos en pie. Te damos gracias porque tú nos das la victoria a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Señor, abre nuestro entendimiento y pon en nosotros lo que falta para ser enteramente agradables a ti, para vivir haciendo tu voluntad y gozarnos en ella. Señor, dirige esta entrega de este día y bendice a cada amigo que está sintonizándonos. Que tu favor y tu gracia llegue a cada hogar, a cada matrimonio, a cada familia y les ayude en todas las cosas, sobre todo en la parte espiritual. Dirígenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, recuerden que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las vías que aparecen en sus pantallas. Sería un alto placer poder orar con ustedes, poder compartir la palabra en el día y la hora que les sea más propicio. Estamos a su orden para eso. Solo tengan la confianza de dejarnos saber. Ahora queremos que ustedes también puedan disfrutar de esta hermosísima alabanza a capela, que es para gloria de Dios, pero también para edificación de cada uno de nosotros. Que la disfruten. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres
eres digno por siempre y siempre. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Después de habernos deleitado con esta preciosa alabanza espiritual, esperamos ahora que podamos deleitarnos también con el mensaje de la palabra del Señor. Esta vez a cargo de nuestro hermano Julio Encarnación, que desde la ciudad de San Pedro de Macorís, en República Dominicana, nos trae este precioso mensaje. Por favor, atienda lo que Dios tiene que decir para su vida. Nuestro hermano Julio con nosotros. Muchas gracias, mi querido hermano Franklin. La primera vez que tratamos este tema, el sacrificio perfecto, habíamos dicho que la palabra sacrificio tiene dos significados o varios significados. En aquella ocasión habíamos definido como sacrificio el esfuerzo que una persona hace para lograr un propósito en la vida. En esta ocasión lo vamos a ver desde otro punto de vista. Lo vamos a ver desde el punto de vista del adorador. Y para esto los quiero invitar a que leamos lo que dice el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman sobre el sacrificio. ¿Cómo lo define? Lo define como elementos físicos que el adorador presenta a la deidad para expresar devoción, acción de gracias o necesidad de perdón. Hemos de entender que los judíos ofrecían a Dios sacrificios diversos. Los judíos tenían 5 sacrificios básicos. Habían otros muchos sacrificios, pero habían 5 sacrificios básicos. Estaba el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Estos eran los 5 sacrificios básicos que los judíos presentaban a Dios. Ahora quiero que veamos brevemente en qué consistía cada uno de estos sacrificios. Por ejemplo, el sacrificio del holocausto se ofrecía tanto en la mañana como en la tarde. También se ofrecía en días de reposo, en la luna nueva y en fiestas anuales, según nos enseña el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15, y Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. En este sacrificio podían ofrecerse novillo, cordero, cabra, tórtola, paloma. Todo ello dependía, según nos enseña Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8, de la posición socioeconómica de la persona que ofrecía este sacrificio. Una persona adinerada, desde luego, iba a ofrecer el máximo sacrificio, por decirlo de una manera. Un toro o un novillo, etcétera, etcétera. Una persona de medianos recursos seguramente iba a ofrecer alguna cabra. Y una persona de escasos recursos ofrecería una paloma o algún animalito más sencillo, porque de esto dependía. Otro sacrificio que los israelitas presentaban a Dios era la ofrenda de grano, que debo decir que este tipo de ofrenda es el único tipo de ofrenda o tipo de sacrificio que los judíos no tenían que derramar sangre por ello. ¿Por qué? Porque se trataba de presentar de las cosechas que ellos tenían. Era una forma de dar gracias a Dios por las cosechas que tenían. En otras palabras, dar gracias a Dios por los tiempos de abundancia. Y ellos tenían formas diferentes de presentar este mismo tipo de sacrificio.
A veces lo presentaban hasta a través de una torta horneada. Una torta horneada con sal, con aceite, etcétera, etcétera. Y algún otro tipo. Había diferentes formas. Lo que sí es que este tipo de sacrificio se diferenciaba del anterior, del holocausto, porque no había sacrificios de animales ni derramamiento de sangre. También está la ofrenda de paz. La ofrenda de paz consistía en sacrificios de un toro o una vaca, un cordero o una cabra. Y estos animales debían ser sin defecto. Sin defecto significa que a los animales no les debía faltar ninguna parte. No debían ser cojos, no debían ser tuertos, no debía faltarle una oreja, etcétera, etcétera. Esto es lo que el texto llama perfecto. ¿Por qué? Porque al Señor nosotros le damos lo mejor. Eso es como cuando nosotros ofrendamos, aunque guardando las diferencias, lógicamente. Es cuando nosotros ofrendamos. Si usted va a ofrendar a Dios y usted tiene una papeleta muy linda, muy limpia, y tiene una que está sucia, muy maltratada, en eso, oiga, en ese aspecto tan sencillo se puede determinar el lugar que ocupa Dios en su vida. Si usted, en vez de proveer para las ofrendas del Señor la papeleta limpia, bonita, nueva, usted toma la que está sucia y muy maltratada, arrugada, entonces probablemente, digo probablemente porque yo no soy Dios para juzgar su intención, pero probablemente eso dice el tipo de relación que usted lleva con el Señor. Entonces, cuando los judíos proveían al Señor en los sacrificios animales que tenían algún defecto, entonces eso estaba diciendo que la relación de ese individuo con Dios era una relación defectuosa. Entonces, al igual que en el holocausto, se daba la situación de que la persona que ofertaba este sacrificio tenía que poner sobre la cabeza del animal sus manos. Era una forma de decir que él estaba traspasando o que estaba transfiriendo sus pecados a el cuerpo del animal. Desde luego, esto es algo simbólico, pero fue lo que Dios estableció para quitar los pecados del pueblo. Le transfería sus pecados. Entonces, ¿qué hacía? Entonces, era sacrificado. ¿Para simbolizar qué? Para simbolizar que el pecado o los pecados tienen la consecuencia, y la mayor consecuencia del pecado es la muerte. Por eso es que notamos que en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, porque ya estaba concebido que así fuera. La ley misma determinaba que el pecado debía ser perdonado a través de el derramamiento de sangre. Debía haber muerte. Y el Señor, para que la gente no muriera, para no tener que sacrificarlos a ellos, decidió entonces traspasar la culpa de la gente a los animales. ¿Para qué? Para que los animales murieran en lugar del ser humano. Otro tipo de sacrificio es el de la ofrenda por el pecado. Este tenía el propósito o el objetivo de purificar el santuario de los pecados involuntarios. Por ejemplo, hay gente que cometía pecado y no sabía que había cometido pecado por ignorancia. Entonces el Señor le exigía a ellos este tipo de sacrificio, la ofrenda por el pecado. Ellos también tenían que sacrificar animales con este propósito: toros, machos cabríos, etcétera, etcétera. Y lo mismo que funcionaba para el holocausto, que la persona iba a ofrendar según sus posibilidades. Si era una persona adinerada, un animal más grande. Si era una persona de recursos medios, un animal mediano. Si era una persona de recursos bajos, entonces un animal pequeño. O sea, era la misma política que regía para los demás tipos de sacrificios. Y finalmente, el quinto sacrificio básico de los judíos tenía que ver con la ofrenda por la culpa. Este tipo de ofrenda consistía en la restitución. Es decir, si un individuo cometía una falta, digamos, tomó algo que no era suyo y luego se arrepentía y tenía que devolverlo, no era simplemente lo que él se llevó. Él tenía que devolver eso más el 20%. Es como decir, es devolver con los intereses.
Además de esto, tenía que presentar también sacrificios. Lo que quiere decir que todos estos sacrificios, todos los 5 sacrificios básicos, más sacrificios adicionales que dependen de estos 5 sacrificios, todos ellos tenían necesariamente que involucrar, a excepción, como les digo, de la ofrenda del grano, tenía que involucrar la muerte de un animal, a través de la cual el ser humano, el hombre que pecaba, transfería sus transgresiones, sus pecados sobre este animal, para que el animal muriera en su lugar. En esto consistían los sacrificios de animales, que, como vuelvo a decir, a excepción de la ofrenda del grano u oblación, que era un tipo de sacrificio para agradecer a Dios por los beneficios que les había dado a través de las cosechas, es decir, dar gracias a Dios por la prosperidad. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirle que en su pantalla va a aparecer algunos recursos a través de los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer. Pueden hacerlo para pedir la oración, pueden hacerlo para pedir algún curso bíblico. Debo decirle que la Iglesia del Señor oferta muchos cursos bíblicos de manera gratuita. Nosotros no le cobramos a nadie. Para nosotros lo más importante es su atención, que usted tenga disponibilidad de tiempo. Y si necesita de la oración por algún aspecto de la vida que esté viviendo, pues nosotros con mucho gusto, en el amor de Cristo, le vamos a servir. Bien, entonces, para continuar, debo decir que hay un sacrificio que está por encima de todos esos sacrificios. Mire cómo hemos detallado los tipos de sacrificios. No son sacrificios sencillos, son cosas que tienen gran implicación en la vida del individuo. Sin embargo, ninguno de estos sacrificios es superior al sacrificio de Cristo Jesús para librarnos de los pecados. Podemos hacer brevemente un análisis entre los sacrificios de animales con respecto al sacrificio del Señor Jesús. Por ejemplo, el sacerdote, para presentar los pecados del pueblo, él tenía que presentar sus propios pecados. Él tenía que presentar sus propios pecados, porque el mismo sacerdote y sumo sacerdote era un ser humano con muchísimos defectos. Los defectos del sumo sacerdote no eran diferentes a los defectos del pueblo común. Por tanto, cuando él ofrecía sacrificio, él también tenía que presentar a Dios sus propios pecados. Sin embargo, el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que a pesar de que fue sujetado a pasiones similares a las de nosotros, nunca pecó. Y ahí está la diferencia, que él nunca pecó. Además, un segundo punto que podemos notar es que el sumo sacerdote o el sacerdote solamente se interesaba por presentar los sacrificios. El individuo venía, le traía el animal y él le presentaba los sacrificios, es decir, una rutina. No había empatía entre el sacerdote y la persona que se acercaba para presentar el sacrificio. Pero en el caso de Jesús es diferente, porque como dice Pablo a Filipenses en el capítulo 2, el Señor decide venir, una decisión. Decide dejar su trono de gloria y humillarse como siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, notemos que el Señor tenía empatía con nosotros, porque Él sabía de nuestros sufrimientos y de nuestras limitaciones como seres humanos. Pero lo mismo no pasaba con el sacerdote. Otra cosa que podemos notar es que Cristo no entró en un santuario hecho de manos de hombres, como entró el sacerdote y el sumo sacerdote, sino que entró a los cielos mismos. Fue allí, se presentó delante del Padre Celestial.
Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, dice que delante de sus discípulos, delante de todos los que allí estaban presentes, el Señor Jesús ascendió a los cielos. El Señor Jesús ascendió a los cielos. Y unos varones con vestiduras blancas que estaban ahí con ellos, le dijeron: ese Jesús a quien ustedes ven subir al cielo, así mismo le van a ver volver. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús dijo: no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y le preparare el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. ¿Y dónde está Jesús? Está en los cielos. Fíjense que lo dice de manera presente, un presente continuo. Dice: donde yo estoy, no dice donde yo estaba, donde yo estuve, donde yo estaré. Dice: para que donde yo estoy, ustedes también estén. De manera que el Señor Jesús está directamente en la presencia de Dios y no en un tabernáculo humano. Otra cosa que podemos notar de la superioridad del sacrificio de Cristo Jesús sobre el sacrificio de estos animales es que no entró reiteradas veces, muchas veces a causa de cada pecado al cielo, sino que dice que entró una sola vez para presentar nuestros pecados. Lo hizo una sola vez y fue suficiente. ¿Para qué? Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28 dice: a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Estamos hablando de un sacrificio consciente. Los animales, cuando eran sacrificados, no estaban conscientes de su situación. Ellos no sabían que iban a morir. A lo mejor si saben que van a morir, hubieran huido. Pero el Señor Jesús sabía que iba a morir, pero no se fue huyendo, sino que dice que se sacrificó a sí mismo y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar los pecados de la humanidad, sino para traer salvación a los que Él esperan. Y yo espero que usted le espere, así como estoy yo esperándole. La salvación de Cristo Jesús es para aquellos que Él esperen. Como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 en adelante, cuando dijo que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera y había guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. En conclusión, mi amigo, mi amiga, que me escucha, debo decirte lo siguiente. Primero, los sacrificios que se ofrecían sin cesar no podían hacer perfectos a los hombres. Segundo, la gente seguía sintiéndose culpable de los pecados cometidos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no le quitaba la culpa por haber pecado. Tercero, todo sacerdote ofrecía cada día los mismos sacrificios por los pecados. Cuarto, Cristo, después de haberse ofrecido a Dios a través de su sacrificio único y eterno, se sentó a la diestra del trono del Padre. Sexto, porque Cristo Jesús, o a través de Él, tenemos nosotros, tiene usted, tengo yo, la libertad de entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía el derecho de entrar en el lugar santísimo una vez al año. Solamente él, el pueblo no podía. Pero ahora Cristo Jesús nos dice
que Él tumbó esa pared de separación. Y ahora cuando nosotros obedecemos a Él, cuando creemos en su sacrificio eterno y perfecto, dice que usted y yo tenemos entrada en el reino de Dios. Usted y yo tenemos entrada en el cielo. Porque allí fue Jesús a preparar lugar para ti y también para mí. Y para toda la humanidad. El sacrificio de Cristo Jesús es un sacrificio maravilloso. Porque no es un sacrificio limitativo. Al Señor no le importa si somos de color, si somos de tez clara, si somos altos, si somos bajitos, si somos ricos, si somos pobres. Todos nosotros, la única condición para usted, para yo, entrar en el reino de los cielos, es primero, creyendo que Cristo es Dios. Segundo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Tercero, confesando a Cristo como el Salvador. Y luego, y finalmente, bautizándote para el perdón de tus pecados. Es tan simple como eso. Finalmente quiero leerte en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No importa qué tan grandes sean tus pecados. No importa los años que tú tengas de vida y a través de todos esos años hayas acumulado todos esos pecados. No importa, el Señor te limpia de todos tus pecados si eres capaz de aceptar ese sacrificio perfecto, ese sacrificio eterno, ese sacrificio de amor, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que puedas meditar en estas palabras que he compartido contigo. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. El Señor ha hablado a través de nuestro hermano. ¿Has escuchado la voz de Dios? No esperes a que venga un acontecimiento especial o pasar por algún tipo de experiencia extrasensorial. No, Dios no funciona de esa manera. Dios habla a través de la sencillez fácilmente comprensible de su santa palabra. Y tú has recibido esa palabra hoy. Esperamos que no se quede en los oídos, sino que descienda hasta tu corazón y suba hasta tu entendimiento y te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida. Ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo lo hizo por ti. Cristo dejó su comodidad, su gloria en los cielos para venir a esta tierra a buscarte. ¿Qué vas a hacer ahora? El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor te está llamando en este momento. Atiende a la voz del Señor. Queremos ayudarte a tener ese mismo encuentro que hemos tenido millones y millones de cristianos en todo el mundo. Personas que nos esforzamos, que estudiamos, trabajamos, tenemos familia, pero sabemos que por encima de todas esas bendiciones hay una mayor, que es la de la vida eterna. Y esa es la que hoy ponemos a tu disposición a través de este mensaje que has recibido. Solamente te pedimos que consideres lo que el Evangelio nos manda a todos nosotros. Simplemente oír la palabra, y tú la has oído. Dice ella en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Y ya tú la has escuchado. Ahora, ¿qué resta? Solamente reconocer que eres pecador, porque todos somos pecadores, pero no se puede quedar ahí la cosa. Hay que arrepentirse y hay que bautizarse bíblicamente sumergido en agua para el perdón de los pecados. Si tú deseas conocer un poco más acerca de la voluntad de Dios,
Nos gustaría mucho ayudarte. Por favor, contáctanos por cualquiera de las vías que aparecen en pantalla y con mucho gusto te estaremos sirviendo para este propósito. Ahora te invitamos a deleitarte en una hermosa alabanza espiritual y mientras la escuchas, medita en el mensaje que has recibido. Hay una lucha dentro de mí que me confunde y no me deja ser feliz. Quiero amar y servir, pensamientos puros tener, pero mi ser no hace lo que debe hacer. Contracara contra mí mismo, pues he entendido que la guerra es conmigo. Oh, tómame, Señor, y ríndeme ante ti. Oh, renuévame, Señor, pues quiero estar contigo. Mi corazón no refleja lo que soy. Mi alma anhela lo que no debe ser. Examíname, transfórmame, Señor. Quiero glorificarte con mis hechos, solo quiero serte fiel. Contracara contra mí mismo, pues he entendido que la guerra es conmigo. Oh, tómame, Señor, y ríndeme ante ti. Oh, renuévame, Señor, pues quiero estar contigo. Y ya lo sé que depende de mí el caer o no caer, pero he decidido confiar y creerte a ti. Contigo voy. Y por siempre venceré, y todo aquel que en esta guerra está, en tu nombre vencerá. Contracara contra mí mismo, pues he entendido que la guerra es conmigo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es una lucha permanente entre mi mente y mi corazón. Fortalece mis carencias, dale sentido a mi vida. Examíname, transfórmame, Señor, porque quiero estar junto a ti. Ven, Señor, y ayúdame, por favor. Mi lucha interior. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es cuando podemos alabarle a Él en espíritu y en verdad. No solamente con el entendimiento, sino también con nuestro espíritu, con nuestra parte interior. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de esta entrega de hoy, esperando haber sido de edificación para cada uno de ustedes y esperando que ese mensaje no haya caído en el vacío,
sino que haya encontrado tierra fértil en cada uno de sus corazones. Esperamos que estén atentos para la próxima transmisión de esta serie Sacrificio Perfecto. Solamente a través del Señor Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, a usted por su sintonía y a los hermanos y hermanas que han hecho posible, por su colaboración, que esta transmisión llegue a cada uno de ustedes en sus hogares. En cualquier país en donde nos estén mirando en este momento, que la paz de Dios sea con todos. Nos despedimos hasta la próxima. Que el Señor le bendiga y le guarde. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Oh amigo, tú que sufres de injusticia y de maldad, viviendo en este mundo lleno de oscuridad, búscale. Si agobiantes son tus penas y tu ser no puede más, hay un amigo que te quiere rescatar. Búscale, llamando está por ti. Búscale, por nosotros fue un reino a construir.
Ba-da-da-fa-fa.